Buenas tardes a toda nuestra conferencia septentrional. Bienvenidos sean todos a esta Semana del Hogar, la cual se ha preparado conferencialmente. Solamente unas indicaciones, hermanos. De lunes a viernes se estará transmitiendo por vía Facebook y YouTube a las 5 de la tarde. Y el día domingo también será a las 5 de la tarde nuestro culto de clausura. Recuerden que se comparten los programas a las 5 de la tarde, pero ustedes lo pueden ver más adelante, posteriormente, a la hora que ustedes gusten, o si lo quieren ver familiarmente, sería mucho mejor para estar compartiendo con toda nuestra familia. El día sábado tenemos una plática, la cual se tendrá en vivo por Zoom, solamente los panelistas. Y nosotros podremos verlo por Facebook y posteriormente, ya cuando esté el programa grabado, también lo podremos disfrutar por YouTube. Hermanos, seamos bienvenidos todos. Esperemos que estos programas sean de bendición para toda nuestra familia, pero también queremos dejarles la invitación para que todos estemos participando en las organizaciones de nuestra iglesia metodista. Tenemos a la femenil, las mujeres de la femenil, los hombres en la fraternidad de varones, el grupo de matrimonios y nuestros jóvenes e intermedios también, que todos tenemos actualmente actividades virtualmente, presencialmente ahorita no podemos, pero todos son de bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, los dejo con el programa de hoy y que sean de bendición toda la palabra que escuchemos en esta semana. Gracias a los pastores, gracias a las hermanas y a las familias que han participado para que estos programas se lleven a cabo. Que Dios les bendiga. Jehová va delante de ti. Él será tu tiro, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, Deuteronomio 31:8. La familia metodista, una educación cristiana desde el modelo de Susana Wesley. En el poblado de Epworth, una comunidad de Lincolnshire, Inglaterra, ahí Susana Wesley educó al iniciador del metodismo y marcó en él los rasgos de su propio y extraordinario carácter. 1. Su carácter. Susana está emparentada con la nobleza, habiendo sido hija del doctor Samuel Annesley, quien heredó de su padre todas esas cualidades de carácter energético que transmitió a su distinguido hijo Juan. Susana había sido educada a conciencia y conocía el latín, el griego y el francés. Tenía una gran capacidad para juzgar libros y hombres. Representa uno de los personajes más completos en lo moral y en lo intelectual que se pudiera encontrar en la historia de su sexo. En lo intelectual, la principal característica de Susana fue el balance perfecto de sus facultades. A esto, ella combinó una profunda piedad. Susana consagró 1 hora cada mañana y cada noche al retiro completo para la meditación y la oración. Sus reflexiones de esos momentos fueron registradas varias veces y presentan una feliz combinación de un buen juicio con fervor religioso. Sus cartas están marcadas con un pensamiento no solamente preciso, sino con frecuencia profundo. La madre de los Wesley proyectó varios trabajos literarios y un fragmento que aún se conserva acerca del credo de los apóstoles.
Amados hermanos, hermanas, es un privilegio muy grande que me concede el Señor al compartir con ustedes este primer tema de la Semana del Hogar. ¿Han tenido la oportunidad de ver una pareja o un matrimonio de adultos mayores tomados de la mano o abrazados en su casa viendo la televisión? Si así ha sido, ¿cuál ha sido su impresión? ¿Qué han pensado? O tal vez ustedes mismos, amados hermanos y hermanas que me escuchan, son una de esas parejas que en este momento hacen eso mismo. Esto quiere decir que han logrado construir un hogar duradero. Les felicito. El pasaje escogido para esta reflexión es el final del Sermón del Monte, según el relato del evangelista Mateo. Voy a leer esta palabra de Dios en Mateo 7, 24 al 27. El prudente y el insensato. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Las palabras matrimonio, hogar, familia, casa están relacionadas entre sí, pero no significan lo mismo. En su momento voy a mencionar, según sea necesario, algunas de estas palabras. El evangelista Lucas, cuando también relata el Sermón del Monte, empieza con una pregunta. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles, ¿a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica? Literalmente, este pasaje habla de dos cimientos diferentes para una casa, construyendo sobre la roca o en la arena. Un hogar, una familia que vive en una casa, se inicia con el matrimonio. Estas palabras de Jesús pronunciadas hace tanto tiempo y para otra cultura tienen vigencia para los cristianos de hoy. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles? ¿Todo el Sermón del Monte? Pues eso es lo que quiere el Señor. Pero son 3 capítulos. Mateo 5, 6 y 7. Son apenas 109 versículos, que realmente los podemos leer en muy poco tiempo. Pero la aplicación de todo este sermón de Jesús es para toda la vida. Podríamos decir que el Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios. Mateo coloca el Sermón del Monte al comienzo del relato del ministerio de Jesús en Galilea, después de haber escogido a los 12. Mateo considera el Sermón del Monte como un resumen de toda la enseñanza de Jesús, de todo su ministerio. Jesús quiere que sus enseñanzas se tomen en serio.
habrá un día de desilusión muy triste para muchos que toman muy a la ligera sus palabras. Recordamos el caso de las 10 vírgenes, unas prudentes, otras insensatas, y conocemos bien el resultado de ese relato. Bien, mis hermanos y hermanas, este es un preámbulo acerca de el Sermón del Monte, según lo mencionan, especialmente Mateo, que ahí encontramos el pasaje que he leído. Para construir un hogar se requiere paciencia. No podemos esperar construir un hogar duradero de la noche a la mañana. Es poco a poco que vamos haciendo ese hogar duradero. Se necesita también dedicación. Cuando hacemos una cosa que queremos que quede muy bien, le ponemos toda la atención. Y si eso, que puede ser un vestido, no sé, algún objeto que queremos elaborar, le ponemos tanta atención, ¿cómo no dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, entrega, que serían las otras palabras necesarias para construir el hogar, formando pues así un hogar duradero? Y por supuesto, el amor. Se requiere también amor. Se dice que cuando el matrimonio, la pareja se casa, bueno, se dice y se sabe que no se conocen bien uno a otro. En realidad, el amor va creciendo, va siendo alimentado conforme van pasando los años. Ahora, mis hermanos, pensando un poquito más concretamente en el tema, ¿qué es una persona prudente? ¿O quién es una persona prudente? Es alguien que piensa antes de hablar, que prevé el resultado de algo que pudiera suceder si dice lo que le viene a la mente. Piensa en las consecuencias si habla sin reflexionar. La prudencia es una cualidad, dijera yo, que nos ayuda en la vida cristiana mucho. Se me hace raro o se me hizo curioso que en las expresiones del fruto del Espíritu Santo o en Gálatas 5, 22 y 23 no se menciona la palabra prudencia. Se menciona mansedumbre, que en un momento dado pudiera significar lo mismo. Sería muy bonito que algún día, seguramente lo han hecho, tuviéramos un tema sobre la prudencia. Una persona prudente es una persona humilde también, no es soberbia. Mire qué pasaje tan hermoso leemos en Proverbios 13, 16. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Y en el capítulo 15 leemos esto. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si una persona insensata, no sabia, es necia, de mal carácter, negligente, descuidada. Una persona prudente en el hogar es una persona cuidadosa, atenta, precavida. Para formar un hogar duradero se necesita un buen cimiento.
Y aquí yo preguntaría, ¿sobre qué base está fundado su hogar? ¿Cuál era su expectativa al casarse? Tal vez no quería estar sola, me refiero en este caso a la mujer, pero también él no quería estar solo, pero además él quería a alguien que cocinara, que limpiara la casa, que lavara la ropa para usted. Déjenme decirles que hace muchos años, especialmente en el área rural, este era en parte el propósito, el objetivo de casarse para los varones. Para la mujer, ¿cuál hubiera sido o cuál sería en este caso su propósito al casarse? ¿Qué expectativa tendría? Bueno, también en aquellos años, algunas querían salir de su casa. Ya no querían estar con sus padres por no hacer un trabajo X, por no estar sujetas a ellos. Bien, mis hermanos, el punto principal que quiero hacer notar en esta reflexión es este. Las relaciones duraderas no suceden por casualidad. Voy a mencionar algunas enseñanzas en relación a esto. En primer lugar, la palabra de Dios es el fundamento. Leemos en Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La sumisión es controversial. Hay conceptos no bien entendidos en relación a la sumisión. Sin embargo, sabemos que el mayor ejemplo de sumisión es nuestro Señor. Él se sometió al Padre por amor a Él. Qué noche más maravillosa cuando allí en el huerto del Getsemaní, Él oró 2 veces para que su Padre le retirara, dijéramos, el sufrimiento que Él sabía que iba a tener. Y cuando el Padre no lo hizo, Él se sometió y dijo, siempre dijo, no mi voluntad sino la tuya. Pero cuando oró la tercera vez, entonces Él estuvo listo para someterse a la voluntad de su Padre. Hermanos, la sumisión está basada en el amor. Por eso Jesús se sometió al Padre, porque lo amaba y nos amaba a nosotros. Sabía bien que muriendo Él en la cruz, nosotros íbamos a tener la vida eterna, íbamos a tener el camino directo al cielo a través de Él. Bien, mis hermanos, a través de un esposo sometido a Cristo, la bendición llega a su esposa e hijos. Es así que para nosotros los cristianos, la esposa puede estar muy bien sumisa a su esposo, porque él a la vez está sumiso a Cristo. Ambos son guiados por la palabra de Dios. Habrá paz y seguridad en ese hogar y los hijos querrán estar en la casa. Formemos hogares de seguridad, de paz, de esperanza, para que los hijos cuando tengan bonitos recuerdos y cuando dejen el hogar, esos recuerdos permanezcan en ellos al formar el suyo. Bien, mis hermanos. Otro punto importante es que se hizo un pacto delante de Dios. El momento para formar su hogar fue una decisión de amor. Y yo en este caso
les pido, mis hermanos, mis hermanas, que piensen, que recuerden aquel momento, quienes son casados, aquel momento tan especial, tan bonito, cuando por decisión propia y por decisión de amor llegaron ante la presencia de Dios, acompañados de la congregación tal vez, para hacer un pacto. No fue un contrato que se hizo por determinado tiempo. No era para probar, no era para probar si les iba bien o no. Fue una promesa de ambos para vivir juntos hasta que la muerte los separe. No hay amor temporal, porque el amor temporal estaría basado en lo externo y se acaba la belleza de la juventud. El amor se cultiva, así como una planta, y se cultiva por parte de los dos. Así puede llegar a ser un amor maduro, un amor pensado. Un tercer punto es la permanencia, aún en medio de las pruebas. Leímos en Mateo 7:25 que vinieron las lluvias, soplaron los vientos y sin embargo aquella casa no cayó. Y el ejemplo es un ejemplo que estamos tomando para hablar de un hogar duradero. Llegaron, hermanos, el momento en que teníamos que adaptarnos unos a otros. Entonces, para permanecer aún en medio de las pruebas, tenemos que pensar que hay que adaptarse uno al otro. Él, ella, vienen o vinieron o venimos de familia y educación diferentes. Se dice que el segundo aprendizaje para uno y otro realmente es al formar el matrimonio. Cuando llegan los hijos, en el nacimiento de los hijos, he sabido de papás que lamentan mucho que un hijo haya llegado. Fíjese qué raro. ¿Cómo? Si el nacimiento de un hijo es una bendición tan grande de parte de Dios. Pero a veces el papá lo siente mucho y entonces, en cierta forma, pudiéramos decir que llega a tener celos con el hijo o los hijos, porque ahora la mamá tiene que ocupar mucho más tiempo para ellos. También, hermanos, para que permanezca el hogar, tenemos que soportar muchas veces las enfermedades, o más bien siempre. Y es triste lo que les voy a decir, pero también he sabido de papás que cuando en su matrimonio nace un hijo o hija con defectos congénitos, con situaciones difíciles, y con tristeza lo digo, pero he sabido que el papá decide dejar el hogar y deja a la madre con este hijo. Aquí es loable reconocer el amor de madre. Una madre nunca lo hará. Luchará, será su fiel compañera de ese hijo, de esa hija, hasta el fin. Otra situación que también tenemos que enfrentar es cuando llega la falta del empleo, porque sabemos bien que la economía es afectada. Y mis hermanos, un punto también importante son las diferencias entre hombres y mujeres. Las diferencias mentales, emocionales. Las mujeres se relacionan mucho más fácilmente con la gente y los hombres se preocupan más
por asuntos prácticos. A veces mi esposo y yo íbamos en la combi al centro y una dama, una persona, también algún varón alguna vez, pues al saludarnos o al saber que íbamos al centro, pues empezamos una plática muy sencilla, muy con mucho respeto. Y cuando llegábamos al centro o al lugar donde íbamos, me decía mi esposo, ¿la conoces? ¿Lo conoces? No, yo no conocía a esas personas, pero en realidad reconociendo que las mujeres tenemos más facilidad para relacionarnos con la gente, pues eso fue seguramente lo que en mi caso me ayudó. Bien, también tenemos las diferencias físicas. Sabemos que las células en el cuerpo de uno y otro son diferentes. Y somos diferentes en la estructura esquelética. Me interesó, se me hizo, pues, ¿qué dijera yo? No curioso, sino más bien como que me impactó el saber que las mujeres tenemos un estómago, riñones, hígado, apéndice más grandes que los varones, pero sus pulmones son más pequeños. Entonces, estas diferencias en las estructuras físicas son importantes y hay que tomarlas en cuenta. También las diferencias sexuales, mis hermanos. Las diferencias entre hombres y mujeres pueden llegar a convertirse en obstáculos inseparables para obtener una relación duradera y satisfactoria cuando se ignoran o se entienden mal. Pero las diferencias, cuando se reconocen y se aprecian, llegan a ser fundamentales para conseguir dicha relación. Sabemos bien que cada matrimonio y cada persona son únicos, pero los problemas que experimenta la gente son prácticamente universales. Entonces, los hombres y las mujeres son diferentes. Por eso, Dios creó a los dos, para complementarse uno y otro. Un punto importante que quiero también compartir es cuando los hijos se van. Hace muchos años vi una película con ese título. Cuando los hijos están en casa, se hacen planes, se fijan metas para todos los miembros de la familia. Pero cuando el hogar es duradero y han pasado los años y vuelven a quedar solos, él y ella, ahora se van a hacer planes solo para los dos. ¿Habrán formado su hogar los hijos o habrán decidido vivir aparte? Y entonces ahora el matrimonio de adultos mayores buscará ser feliz hasta la muerte. Ahora se hablará con sinceridad, lo cual debió haber sido siempre. Pero me parece que en esa etapa de la vida, todavía, aún más, tiene que hablarse con sinceridad sobre lo que le gusta o lo que le disgusta. Buscar dirección divina y ayuda profesional es un punto también importante que quiero compartirles. Hay consejeros o asesores matrimoniales y aquí yo recuerdo a un pastor que muchos de ustedes seguro no conocieron. Un asesor, un consejero matrimonial, el pastor Ulises Hernández Bautista. Muchas parejas consolidaron su matrimonio después de haber tenido consultas, de haber tenido pláticas con él. Pero también, al decir que necesitamos, o los matrimonios
que están en una época todavía de vida activa en todo sentido y que quieren mejorar su relación matrimonial, hay libros, hermanos, que podemos leer. El gozo del amor comprometido es uno de ellos, pero consta de 2 tomos, porque uno es para él y otro es para ella. El que es para él dice comprendiendo y amando a tu esposa, y el otro tomo, que es para la otra persona, comprendiendo y amando a tu esposo. Uno es para que comprenda al esposo y otro es para que comprenda a la esposa. Estos libros creo que todavía están en existencia en Editorial Betania. Hay que aprovecharlos, mis hermanos, para que logremos que el hogar sea duradero. También hay un libro que les parecerá muy curioso. Se llama Los hombres son como waffles y las mujeres como espaguetis. Este libro tiene ese título porque por la diferencia entre hombres y mujeres, el varón solo puede atender un punto, una cosa a la vez. Recuerdo que cuando mi esposo estaba viendo un juego de fútbol importante para él, aunque le haya llamado a alguien de la iglesia, aunque fuera un asunto importante que yo le tenía que compartir, debía esperar. Porque si yo le decía a lo que tenía que comunicarle mientras él veía su juego, por supuesto, según eso me iba a oír, pero no a escuchar. Porque los hombres, por su temperamento, por sus características, no pueden hacer tantas cosas a la vez. Mientras que las mujeres son como espaguetis, porque pueden hacer una cosa, pueden estar oyendo las noticias mientras que hace la comida y se acuerda que hay que ponerle la sal y luego recuerda que el hijo tiene la tarea y hay que ver si ya la está terminando. En fin, las mujeres pueden hacer varias cosas. Este libro tiene como subtítulo, Entiende y deleítate en tus diferencias. Bien, mis hermanos, cuando llegamos a un hogar duradero, es porque, como dijo la esposa de Billy Graham, un gran evangelista, ella dijo, un matrimonio es la unión de 2 perdonadores. Sí, el perdón siempre será necesario para permanecer en el hogar que queremos que dure por toda la vida hasta que la muerte nos separe. Y mi último comentario, el fundamento de un hogar duradero es Cristo. Tenemos hijos o nietos en edad para casarse. Tal vez quieran hacerlo o tal vez no. Las situaciones han cambiado, los tiempos son otros y muchos de nuestros jóvenes, señoritas y varones, no están pensando casarse. Y bueno, Dios y ellos se ponen de acuerdo, más bien Dios les indica lo que deben hacer. Pero si lo llegan a hacer, nosotros como padres y abuelos queremos que lo hagan teniendo a Cristo como fundamento en su matrimonio. Yo tenía apenas unos 14 o 15 años cuando un pastor seminarista visitaba la pequeña congregación allá en el estado de Aguascalientes y me acuerdo muy bien del versículo que él me leía, o por lo menos una vez me leyó y me quedó grabado, de las palabras de Pablo, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y déjenme decirles que me cayó raro, se me hizo no lo entendí. Yo tenía 14 o 15 años y pues ni novio tenía. Entonces, este pastor
Yo creo que él estaba desde entonces haciéndome entender que para que un hogar sea duradero, debe estar fundado en Cristo. Y termino. Entre más profundos sean los cimientos, hay más probabilidad que el matrimonio permanezca. Los dos deben conocer la palabra de Dios para que su hogar esté fundado sobre sus enseñanzas. Habrá tempestades, problemas, pruebas, enfermedades, pero el matrimonio permanece y aún se fortalece. Oremos. Padre Santo, que esta reflexión, que estos pensamientos hayan sido bendecidos por ti al ser escuchados por mis hermanos y hermanas, y que tú, Padre, concedas el deseo de sus corazones para formar su hogar duradero y para darte gracias, Señor, quienes han tenido la dicha de llegar a esa etapa de la vida. Te los pongo en tus manos, oh Dios nuestro, y te agradezco esta oportunidad de compartir estos pensamientos. En el nombre de Cristo. Amén. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas y maravillosas que tú no has visto. Y en esta hora, confiando en esa promesa de nuestro Dios, oraremos por nuestra pastora Noemí Garza. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, cuántas gracias te damos por la bendición de la vida. Cuántas gracias te damos porque tú, oh Señor, perdonas nuestras imperfecciones, porque clamamos de todo corazón a ti, pidiendo que perdones nuestros pecados. Señor, gracias, porque tu oído está atento a nosotros y está, Señor, dispuesto a escucharnos. Y nosotros, Señor, en esa confianza que tenemos para contigo, esa fe que tenemos en ti, en que tú, Señor, eres fiel y justo, y tú eres el mismo, no cambias, eres por igual ayer, hoy y siempre. Confiamos en que tú nos vas a responder y nos vas a enseñar grandes cosas y maravillosas que todavía no hemos visto. Y por eso te pedimos en esta hora por nuestra pastora, Noemí Garza, para que tú, Señor, seas con ella, para que tú, Señor, bendiga su vida, como lo has hecho hasta el día de hoy. Padre, estamos confiados en que esta oración de intercesión tú la contestarás y podremos ver en ella esas cosas grandes y maravillosas que tú has prometido. Padre, gracias porque ella ha sido bendición no nada más a su familia, sino a todos aquellos que la conocen y la han conocido. Y sabemos que será bendición a aquellos que todavía no la conocen, pero que pronto la conocerán. Señor, gracias porque tú has sido con ella y ha sido bendición. Y esa bendición la ha transmitido a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Padre, tómala en el hueco de tu mano como lo ha sido siempre. No la dejes. Ayúdala, Señor, en sus debilidades. Sé su fortaleza. Señor, gracias por su vida. Gracias porque, Señor, sabemos que tú estás con ella. Y en todo momento, Padre, la has estado cuidando y la seguirás cuidando. Oh Señor, sé tú en su vida. Y en esta hora clamamos a ti con la confianza y la certeza de que tú, Señor, nos has escuchado. Y sé que en ella mostrarás esas grandes cosas que tú tienes para tus hijos
y las podremos ver a través de ella. Por eso, gracias, y porque sé que has ido con ella y estarás con ella en todo momento. Por tu Hijo amado Jesús bendito, gracias. Amén. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8.